Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Sominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Hola a todas y todos, muy buenas noches. No les habla Marco Enrique Sominami porque Marco está en este momento cumpliendo una actividad tan importante como la que cumple cada martes acá con los auditores de Cambio de Switch. Les habla Raúl Requena, miembro de Fundación Progresa, director del programa laboral de Fundación Progresa. Hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que va a estar dedicado fundamentalmente a la salud, a los temas de la salud, a todo aquello involucrado, hospitales, médicos, ISAPRE, FONASA, en fin, todo aquello que preocupa a la ciudadanía. Y para poder dialogar sobre este tan importante tema, tenemos dos invitados de lujo. El primero de ellos lo presento, es Camilo Vaz. Camilo es presidente de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria de Chile, es de profesión médico cirujano de la Universidad de Concepción, por lo tanto viene del sur, viene de la tierra de los búnkers y está aquí para, junto a nosotros, analizar estas materias, como dije anteriormente, relacionadas con la salud. Camilo tiene una especialización en medicina familiar, tiene diplomados en la Universidad de Chile sobre salud mental, psiquiatría comunitaria, sistemas de seguridad social, en fin, violencia política y catástrofe, entre otras cosas. Muchas gracias, Camilo, por estar acá y por aceptar la invitación de Cambio de Switch. Y además nos acompaña el señor Rafael Urriola. Rafael es un gran amigo, economista, consultor en temas de economía de la salud para diversos organismos internacionales y nacionales. Rafael además es director del programa de políticas sociales de la Fundación Chile 21 y paralelamente director del programa de salud de Fundación Progresa, un eximio futbolista que se encuentra en estos días aquejado de una grave lesión a su rodilla. Exfutbolista. Bueno, como siempre les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a @cambio de switch y a los teléfonos 2977-1579 y 2977-1580. Antes de comenzar a hablar sobre estos temas de salud, nuestro saludo a la comunidad uruguaya en Chile, felicitaciones por haber pasado a octavos, nuestro saludo a la comunidad colombiana y esperamos que el próximo domingo nos vaya pero súper bien porque también hace parte de la salud, ¿cierto? Gozar de los triunfos deportivos. Bien, vamos a lo nuestro. Este es un programa en que los invitados siempre tienen la posibilidad de expresarse libremente sobre sus especialidades. Y como dije al comienzo, el tema de hoy, o el marco de hoy, es la salud. Dentro de las políticas gubernamentales impulsadas por la nueva mayoría, la presidenta ha puesto especial énfasis en un plan de 100 días, diciendo que en ese plan de 100 días se iban a implementar 56 políticas muy específicas, muy emblemáticas para su programa. Dentro de esas 56 medidas, hay 51 de ellas que ya aparecen por lo menos publicitadas con algún grado de avance o respecto de las cuales hay proyectos de leyes presentados. Y en el marco de esas 51 medidas ya semi-implementadas, hay a lo menos 5 de ellas que tienen que ver con la problemática de la salud y respecto de la cual yo le pediría a nuestros invitados que pudieran darnos su opinión. Por ejemplo, sobre la definición de 132 servicios de urgencia de alta resolución,
sobre el Fondo Nacional de Medicamentos o la ley llamada la ley Ricarte-Soto, sobre el Fondo de Recursos para contratar 33.000 horas médicas, sobre la comisión para redactar una propuesta de ley de ISAPRES y otro tema que aparece en este plan de las medidas ya en vías de implementación en el Congreso está el plan de inversiones de salud pública. Antes de darle la palabra, quiero partir con Camilo. En alguna oportunidad, Camilo, tú señalaste en una conferencia de prensa que según el Colegio Médico y la agrupación que tú presides, estimaban que faltaban más o menos algo así como 1.500 médicos, 1.500 facultativos para mejorar los servicios de asistencia a nivel nacional. Esto fue ya hace algún tiempo atrás. ¿Cuál es la realidad hoy día? A ver, bueno, primero que nada, agradecer la invitación, estar acá con notables ustedes. A ver, 1.500 médicos es lo que faltaba hace un tiempo atrás en la atención primaria. ¿Ya? En la atención primaria, considerando un estándar que es un estándar chileno, que la verdad es que más o menos regulé que nomás, que es de un médico jornada completa, 44 horas cada 3.300 personas inscritas en un consultorio. Actualmente, si uno, y es así como se ha manifestado desde el ministerio, por lo menos la ministra lo ha dicho en algunas entrevistas, el estándar mejorado es de un médico cada 2.000 personas inscritas en un consultorio. Eso es lo máximo, o sea, el estándar menos ambicioso de la OCDE, por ejemplo. La OCDE, los países de la OCDE, que la mayoría privilegia una atención primaria fuerte, o sea, estamos hablando de prevención, promoción de salud, educación de la comunidad, en fin, tratar de mantener a la población lo más sana posible. El estándar que tienen es de un médico cada 1.200 a 2.000 personas máximo. Estamos hablando que un sistema así, de alguna forma, genera que la población tenga un médico con nombre y apellido a quien recurrir cuando lo necesitan. O sea, algo que en Chile, ¿cómo estamos? Más de 13 millones de personas no tiene. Las personas que son de FONASA no tienen un médico con nombre y apellido a quien recurrir cuando se enferman o cuando se tienen que controlar muchas veces. Y eso claramente en nuestro país tiene que cambiar. Chile tiene los recursos, pero además tiene los médicos. En Chile hay más de 30.000 médicos. ¿Cómo se distribuyen los médicos en otros países? Más o menos del 40 al 50% están en la atención primaria, están en labores que tienen que ver más con educación, con promoción y la mantención y control de enfermedades crónicas. Y el otro 50% está en los hospitales. En Chile no, en Chile solo el 10% de los médicos estamos en los consultorios. Y eso es lo que hay que cambiar y por lo tanto los incentivos tienen que estar puestos primero, en el sistema público y dos, dentro del sistema público también en la atención primaria. Entonces yo me refería en ese tiempo, 1.500 médicos, déficit en la atención primaria y más o menos lo mismo a nivel de los hospitales. Actualmente si uno ocupa un estándar más ambicioso, como yo decía, de un médico cada 2.000 personas, estarían faltando 2.500 médicos en los consultorios públicos. Y bueno, yo creo que en el caso de los médicos, que una de las medidas de los primeros 100 días, la contratación de horas de especialistas... De estas 33.000 horas. Exactamente. Sí. Estamos hablando de más o menos 750 médicos, jornada completa. 650 irían a los hospitales, 100 deberían ser médicos de familia para la atención primaria, para los consultorios. Y bueno, eso se está implementando. Nosotros como agrupación creemos que es un buen incentivo, que finalmente Chile reconozca que en los consultorios se necesitan especialistas, que estos especialistas a nivel mundial se llaman médicos de familia. En Chile hay más de 600 médicos de familia y, sorpresa, igual que todos los especialistas están en el sistema privado en su mayoría. Bien, Camilo, eso está bien, o sea, tú dices que se puede decir que hay un grado de avance en relación a la situación que se estaba viviendo hace un tiempo atrás. Estas 33.000 horas que aparecen en el programa podrían considerarse como algún grado de avance, pero no obstante aquello, tú señalabas, hacías mención a la OCDE, ¿cierto? Nosotros
en Fundación Progresa hemos sido muy críticos respecto de los estándares que muestra Chile a nivel internacional en el tema de seguridad social, el tema laboral, el tema económico. También aquí estamos muy por debajo de lo que es la media de la OCDE. Es importante que eso quede claro. Rafael, ¿algo sobre este tema o Sí, para mira, entrar a otro? no, hay una cosa sumamente importante, lo que señala Camilo, que lo que está en discusión en Chile, como en muchas otras cosas, es el modelo de atención. Es decir, cuando uno dice modelo, la gente a veces se confunde, pero un modelo es la manera en que se combinan los elementos humanos, los elementos físicos, los elementos que constituyen la salud. Esa combinación no es la correcta. Es decir, lo que acaba de decir Camilo, tenemos un médico de familia y la mayor parte de los médicos de familia están en el sector privado, en circunstancias que lo que se necesitaría es que estuviesen en los consultorios, que estuviesen con la gente, que estuviesen vinculados muy directamente. No están los incentivos suficientes en el sector público para que la gente se especialice, que los médicos se especialicen como médicos de familia. De hecho, de los 700 que hay acreditados por la Superintendencia de Salud en este momento, la mitad, 49% exactamente, están en el sector privado. ¿Incentivos suficientes, concretamente? Hay varios incentivos, pero uno de los más importantes, evidentemente, es que los sueldos en el sector público son inferiores a los sueldos promedio del sector privado. Pero una cosa, cuando uno habla de modelo, entonces, ¿qué cosas tienen que cambiar? ¿Que haya más médicos de familia? Sí. Pero tenemos que entender también que la atención primaria, o sea, la atención primaria en el sentido intuitivo de la gente es lo que primero uno trata de hacer cuando se siente mal, digámoslo de la manera más como la gente lo diría. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente ya va a un lugar y no encuentra un sistema de atención que le ayude, no encuentra estos médicos de familia, pero tampoco encuentra las especialidades que hoy día debieran ser tratadas también en el sector primario, en la atención primaria. Es decir, hay muchas de las enfermedades que están atendiéndose en atención primaria en algunas partes y en otros no. Es decir, hay consultorios que tienen una determinada cantidad de especialistas, otros que no la tienen. Es decir, hay una gran distorsión en este sentido, el Plan Nacional de Formación de Médicos Especialistas que el Ministerio de Salud pretende implementar, ¿apuntaría en la dirección correcta de lo que está señalando tanto tú, Rafa, como Camilo? ¿Va en esa dirección o es algo que se queda corto en relación a lo que la ciudadanía, lo que el país necesita? Lo que pasa es que estamos partiendo de la base, si uno analiza cómo está la salud en nuestro país, de la ausencia de Estado durante 40 años. O sea, lo que ha ocurrido en Chile, que finalmente los médicos estén fundamentalmente en el sistema privado para atender a menos del 20% de la población, más del 60%, versus el 40% que atiende al 80% casi por ciento de la población, es porque claramente no ha habido una política de Estado fuerte para retener a esos profesionales. Mira, Camilo, tengo una pregunta acá de un tuit que nos acaba de llegar de AC No More, ¿no? Dice, ¿por qué nos cuesta tanto contratar médicos en atención pública de salud? ¿El tema económico tiene tanto peso? Mira, para los dos, Rafael y Camilo. Los médicos en general nos formamos en los establecimientos públicos. Todavía lamentablemente demasiado en los hospitales y no tanto en los consultorios como debiera ser, pero bueno, eminentemente la formación, la práctica médica, que es fundamental para que uno finalmente pueda ejercer bien, es en el sistema público. Posterior a eso, habitualmente uno sigue trabajando en el sistema público o empieza a hacer una residencia de especialidad en el sistema público también. Entonces, lo que quiero remarcar con esto es que en general los médicos en Chile somos eminentemente públicos en nuestros inicios. Y el gran problema es que cuando empezamos a trabajar como médicos, las condiciones son muy adversas. Estamos hablando tanto en los hospitales como en los consultorios. No podemos brindar una atención de calidad mínima.
Eso trae un estrés importante para los profesionales. Sí. Pero sobre todo también una angustia que tiene que ver que uno está permanentemente batallando para poder lograr condiciones básicas de seguridad. Y eso claramente hace que finalmente los médicos, mirando el sistema privado que ofrece mucho más recursos en términos de sueldo y además mejores condiciones de atención, uno finalmente termina yéndose. Me imagino. Rafael, ¿quieres Sí, complementar? pero no es que lo económico no sea importante, es decir, que falta plata en Chile para poder resolver los problemas actuales de la salud de la población, yo creo que falta, es decir, eso de todos modos falta. ¿Ah? Ahora, en todos los países falta. Lo que hay que preguntarse. Perdona que te interrumpa, dada tu condición de consultor internacional y sé que conoces bastante la situación a nivel latinoamericano. Tú dices, en todos los países falta. ¿Qué tan diferente la situación chilena, por ejemplo, a Ecuador en este momento o a otros países? Mira, el único país distinto en América Latina es Cuba. O sea, digámoslo claro, Cuba está en otro nivel, en otras circunstancias, en otra situación. Es decir, es un país en el cual la salud no es un problema. Es decir, eso, digámoslo claro, más allá de cualquier... De hecho, mucha gente de derecha, candidatos presidenciales incluso, han ido a tratarse a Cuba y nadie ha dicho, nadie ha vuelto frustrado, ¿eh? Nadie ha vuelto frustrado de eso. Yo no conozco a nadie que diga, fue a Cuba a tratar a alguien de la familia o de la misma persona. Hay varios casos. Y decir después me trataron mal, era un servicio... No, es decir, hay una diferencia. Bueno, saquemos Cuba. Si uno saca Cuba, los países tienen... Fíjense que uno dice proporción del Producto Interno Bruto, dice, entonces Chile tiene 8%, qué sé yo, pero el 8% de $20.000 pues, es muy distinto a que si Bolivia va a tener el 8%, que tiene un poco menos, pero ¿por qué? Porque el 8% de un promedio de $6.000. Claro. Entonces, obviamente que eso es muy poco desde el punto de vista de las posibilidades del sistema para resolver los problemas de salud de la población. Hay una cifra que se maneja. Si no somos capaces de tener un gasto mínimo de $1.000 por persona, es decir, difícilmente se puede resolver los problemas básicos. Pero los países van aumentando sus problemas básicos. Los problemas básicos de hoy día en salud no son los que teníamos hace 100 años. Por lo tanto, hoy día se necesitan otros valores para poder hacer eso. ¿Cuál es el problema en concreto? Falta dinero, pero falta dinero para un 70% de la población, un 80% de la población. Es decir, falta el dinero para la población que se entiende en el sector público, porque la diferencia de lo que gasta por persona el sector público con lo que gasta la ISAPRE es de 1 a 3 en este momento, ahí había estado incluso siendo de 1 a 4. Es decir, hay una enorme diferencia en lo que dispone el sector privado de lo que dispone el sector público. Y allí es donde tenemos un déficit. Y este déficit se incrementa cuando la decisión que tuvo el gobierno anterior, en lugar de fortalecer el sector público, fue de fortalecer la compra al sector privado. Por ahí hay gente que decía, no importa, esto no importa el color del gato, sino lo que importa es que mate ratones. No es cierto por una razón bien simple. Porque ya sabemos, al principio te pueden cobrar hasta más o menos barato, pero en la medida en que uno queda dependiendo del sector privado, los precios aumentan muchísimo más rápido que lo que pasaría si uno maneja el sector público. Y ese es un gran defecto del sistema. Vamos a tener tiempo de hablar un poco de ISAPRES, a propósito de lo que lo mencionaba Rafael. Les vuelvo a reiterar para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, @cambio de switch, y pueden llamarnos a los teléfonos 2977-1579 y al 2977-1580. Fondo Nacional de Medicamentos. Camilo, la ley conocida como Ricarte Soto, del destacado periodista que falleció precisamente por una ausencia de una política destinada a proteger a la gente en condiciones de inferioridad, muchas veces económica, para poder curarse, ¿no?, de enfermedades tan graves como las que padeció Ricarte.
para explicarle más a nuestros oyentes un poco, ¿cuál es tu opinión sobre esto del nuevo Fondo Nacional de Medicamentos? Si va en la dirección correcta, si es lo que necesitamos, si se queda corto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo primero diría que hay que mirar el tema en forma más global. Yo creo que en Chile tenemos que hacer una evaluación de si lo estamos haciendo bien o no en salud. Las patologías del auge, que por sí también llevan medicamentos incluidos dentro de las canastas, es un caso atípico en los sistemas de salud del mundo, y yo creo que ya es tiempo, casi 10 años de su implementación, que la evaluemos. Mi impresión es que no es muy buena, independiente de que las personas que han tenido la suerte de tener una patología auge sí la valoran positivamente, pero estamos hablando de un análisis global, en el sentido de que no debiéramos estar pensando si las personas, los pacientes, tienen que tener derecho o no a los medicamentos, si los medicamentos forman parte de la atención. Entonces, mirando desde un punto de vista global, yo digo, bueno, dejemos de mirar la salud parcializado. Tiempo para atender algunas enfermedades, actualmente 80. ¿Y el resto qué pasa? Medicamentos para solo algunas enfermedades. ¿Y el resto qué pasa? Yo creo que la evaluación que hay que hacer en realidad es, a ver, Chile tiene recursos, tiene cierto nivel de recursos. ¿A qué nivel de salud podemos optar como país, para todos, con este nivel de recursos? Claro. Vamos a priorizar dentro de ese mínimo también algunas otras cosas como enfermedades raras o poco frecuentes, y los medicamentos que son muy costosos. Sí, se puede, y eso es lo que de alguna forma está detrás de esta ley, lo que busca que personas que tienen enfermedades que requieren medicamentos de alto costo estén cubiertas. Sí, yo creo que obviamente, en vez de que las ganancias de las ISAPRES las tengan unos pocos empresarios, ahí tenemos suficientes lucas como para acceder, para que la población acceda, la población que necesita, acceda a estos medicamentos que son de uso poco frecuente. Entonces, a mí me da la impresión que, por un lado, claro, estamos en la dirección correcta, en el sentido de que las personas van a tener una parte que faltaba dentro de su atención global de salud o de enfermedad, que es el medicamento. Pero en realidad lo que está de fondo es ¿hasta cuándo vamos a seguir discutiendo y poniendo parches por un lado y otro? Eso es lo que está de fondo. ¿Hasta cuándo seguimos discutiendo, cierto, si estos son parches o parchecurita a propósito del estado de salud o no? Rafael, ¿qué te parece? Bueno, mira, siempre es bueno cuando uno habla de medicamentos saber de la envergadura de lo que se tiene al frente. Es decir, la industria farmacéutica mundial en este momento compite. Otro gran tema, ¿no? Compite de cerca con la industria de los armamentos, como de las más potentes. Imagínense que en Estados Unidos, un país de $50,000 per cápita, se gasta el 16% en salud. 16%. 16%. Y por lo tanto, ya estamos viendo que gastan $8,000 en salud, lo que para muchos países de este continente es el PIB total. ¿Ya? Ellos gastan solo en salud el 16% de el ingreso de los hogares. Entonces, ¿qué pasa? De que es un gran negocio. La investigación farmacéutica es un gran negocio. Hay una tremenda discusión incluso de cómo se provoca la innovación. Porque la verdad es de que aparece como que hay que pagar todo a todos. No necesariamente, porque muchas veces se está pagando justamente el gran debate sobre los genéricos. Hoy día mismo están en huelga la farmacia Cruz Blanca. Hoy. ¿Y por qué están en huelga? Porque tienen problemas, porque se les exige a los vendedores que no vendan genéricos. Es decir, hay toda una línea, Sí. la famosa Perdón que te interrumpa, Rafael, pero tenemos un llamado, nuestro amigo Luis de San Miguel. Luis, te escuchamos, por favor. Hola, buenas noches, señores. Buenas noches. O sea, yo quisiera hacer una opinión. Yo opino que la salud debería ser un derecho en un negocio como es la actualidad. Luis, ¿es tu opinión? Sí, pues,
Bueno, La yo salud debiera ser un específicamente derecho. Tengo esquizofrenia, estoy en tratamiento Pero le con preguntamos, medicamentos. Po. te agradecemos mucho, Luis. No sé si tener el auge, pero soy FONASA. Y los que tienen FONASA son los más pobres, y los que tienen salud privada son los que están en Las Condes, Pitacuras, todo el barrio alto. Camilo, mira, dejamos acá a nuestros dos amigos, Camilo y Rafael, van a darte una respuesta sobre esto o a complementar algo. Por favor, O sea, Camilo. se va tocando además otro de los temas de los primeros 100 días. De hecho, la reforma o la futura ley de ISAPRES. Primero, yo lo mismo, creo que tenemos que mirar el problema globalmente. Las lucas que están detrás de los sueldos de las personas que están en ISAPRE son una cantidad de dinero muy importante que tiene que ser distribuido para todo el país, porque si no, estamos manteniendo a dos clases de chilenos, los que se atienden en un sistema que tiene recursos de sobra, y esos recursos de sobra en realidad se los quedan unos pocos, y la gran mayoría. Entonces, yo estoy de acuerdo con que la salud tiene que ser un derecho, y por lo tanto, tenemos que tener un sistema que sea desde el aporte de lo que podemos como ciudadanos, dependiendo de lo que ganemos de sueldo, podemos poner como aporte cada uno, y lo ocupemos dependiendo de la necesidad. Y no lo que pasa en Chile, que finalmente las personas que más recursos tienen gastan más simplemente porque tienen más en el bolsillo. Y las personas que tienen menos recursos, que además tienen más factores de riesgo, ese es el tema, porque viven en peores viviendas, tienen peor educación, tienen peores trabajos, tienen menos recursos, que los que el Estado debería proteger más, hoy en Chile los está desprotegiendo. Por lo tanto, yo concuerdo con Luis que tenemos que cambiar nuestro sistema de salud desde lo profundo. Antes de ir a una pausa, muy breve para que Rafael también pueda referirse al tema de Luis. Simplemente decir de que a veces se cree que se están haciendo grandes reformas, pero yo les quiero recordar que el Fondo Nacional de Medicamentos para este año es de $30 millones en circunstancias que se gasta en medicamentos en Chile alrededor de $2.000 millones. Entonces, obviamente que estamos hablando de cosas marginales para resolver realmente los problemas. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Tenemos un tema musical. Esta es una canción o un tema pedido por nuestro amigo Camilo Vaz, y él ha seleccionado Mira Niñita de los Jaivas. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel.
y papel sellado en la piel. Hola, ¿qué tal? Soy Camila Antonio y los invito a escuchar Desgenerando. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche nos juntamos a hablar sobre actualidad y género. Tenemos conversación, noticias y grandes invitados todas las semanas. Somos Antonia del Solar, Camila Antonio, Francisca Vargas y esto es Desgenerando. ¿En quién creen los jóvenes? Analizamos la realidad y la actualidad de nuestros jóvenes. ¿En qué creen? ¿Quiénes son? ¿En qué piensan? ¿En quién creen los jóvenes? Conducción, Claudio Palma y Rodolfo Ayala. Todos los jueves a las 20 horas. En Radio Universidad de Chile. A nosotras, las mujeres, no nos gusta esperar. Nuestra cita es a las 5 de la tarde en punto. Todos los miércoles en el programa Entre tú y yo. Un diálogo sin protocolo con la sensualidad y las emociones del día a día. Te espero los miércoles a las 5 de la tarde. Y recuerda que todo lo que hablemos quedará entre tú y yo. Bien, ya estamos nuevamente de vuelta en el cambio de switch y tenemos para este segundo los últimos 30 minutos del programa. Vamos a partir con una pregunta de uno de nuestros oyentes, Ramón de Quinta Normal, respecto de operación de cataratas. Por favor, Ramón. Hola, ¿cómo están? Muy Aló, bien, muchas están? gracias. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Escucho solamente la Radio Universidad de Chile. Fantástico. Y a esta hora yo estoy haciendo clases porque soy profesor de inglés, pero tuve la suerte que hoy día me suspendieron las clases y puedo escucharlo a ustedes. Así que Qué bueno. Por favor, Ramón, te escuchamos. Mira, mi consulta es la siguiente. Resulta que yo el 24 de abril, en el consultorio 1 de Santiago, fui para que me derivaran al hospital Herrerán por un problema de cataratas que tengo en un ojo. Después fui al hospital Herrerán. El día 7 de mayo había ingresado allá en la interconsulta. Esperé como un mes más y fui a preguntar qué es lo que pasaba. Y me dijeron que yo tenía que esperar hasta el 24 de octubre porque hasta esa fecha me van a dar hora para que me vea el oftalmólogo. Y de ahí, en la Superintendencia de Salud me dijeron que tenía que esperar 90 días más y saber caso yo tenía la posibilidad de operarme o no. Y también con un costo de algo de 150.000 pesos a través de FONASA. Yeah. Entonces quería saber yo caso, ¿hay alguna forma de apurar esto o no existe? Son los conductos regulares. Bien, Ramón, muchísimas gracias. Les reitero que estamos en este programa con dos especialistas en salud, Camilo Vaz, médico cirujano, presidente de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria de Chile, y con Rafael Urriola, economista especializado en temas de la salud. Camilo, de lo que escuchamos recién de nuestro amigo Ramón, ¿qué es lo que puedes opinar de? O sea, primero que nada, que claramente la población no ha logrado entender la lógica de priorizar enfermedades, que es muy complejo en realidad. La cataratas es uno de los diagnósticos que está dentro de las 80 patologías del GES. Y desde que se deriva con el diagnóstico,
debiera ser atendido en 180 días. Ese es el plazo máximo. 180 días como máximo. Claro. Y eso es lo que lo ideal hubiese sido que le explicaran claramente al momento de tramitarle la interconsulta, para que la población sepa y qué hacer. Claramente, si es que no se cumple, está en lo correcto de ir a la Superintendencia de Salud, que es donde uno debiera alegar cuando no se cumplen estos plazos. Y Ramón debería dirigirse a la Superintendencia de Salud, al Ceremi de Salud, a la Superintendencia. Superintendencia de Salud y plantear ahí su... Exacto, para que se cumpla esa garantía de atención. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Tenemos un par de preguntas. Primero, Pamela García. Pamela pregunta: hoy todo pasa por un negocio incluido la vida de todos nosotros y todo impositivo frente a ningún derecho. Este es un tweet que nos llegó. Hoy todo pasa por un negocio, incluido la vida de todos nosotros, y todo es impositivo frente a ningún derecho. En Chile. En Chile. Claro. Me imagino que en Chile y en varios países, pero en Chile. ¿Están de acuerdo con lo que Pamela señala? Claro, yo estoy de acuerdo en el sentido de que, como decía antes, creo que en Chile falta Estado, faltan derechos, falta que la población tenga cierto nivel de seguridad y tranquilidad. Tanto la educación como salud y pensiones, en fin, debieran ser derechos sociales garantizados y que en Chile se perdieron con la dictadura y que no se han logrado recuperar. Sí, claramente. Yo creo que el cambio entonces, por lo tanto, en el caso de salud, la cirugía es mayor y ojalá que eso venga en los próximos años. Mayor, exactamente. Rafael, metámonos un poco al tema de ISAPRES, ¿no? También tenemos un tuit que también nos acaba de llegar y sobre la regulación de las ISAPRES. Preguntan acá: ¿quiénes conforman la Comisión de Salud del Congreso que aún no logran modificaciones a favor de la ciudadanía? ¿Quiénes conforman la...? Bueno, las del Congreso las conforman diputados, senadores de todas las tendencias, de todos los partidos, por lo tanto allí hay debates, pero hay que tomar en cuenta que recordemos que en Chile el Parlamento discute las leyes que envía el Ejecutivo. Los parlamentarios no discuten leyes que ellos planteen. O sea, tienen que ser primero aprobadas por el Ejecutivo. Los parlamentarios pueden plantear una ley. Esa ley va al Ejecutivo, si el Ejecutivo lo estima conveniente, la somete o le da la aprobación para que sea discutida por todos los parlamentarios. Por lo tanto, no está tanto en los parlamentarios en la discusión, aunque ha habido de leyes que se ha demorado 10 años. La ley de derechos y deberes, como tocaba temas éticos, de la eutanasia, de algunas cosas, los derechos y deberes de los pacientes, que todo el mundo creía que esa era la ley más fácil del auge y terminó siendo la última en ser aprobada. ¿Y por qué? Porque, claro, hay contradicciones bastante fuertes en los temas valóricos entre los parlamentarios. Es decir, no son hoy día los parlamentarios los que tengan entrabadas leyes importantes en el Parlamento. Es decir, no hay en salud leyes importantes trabadas. Lo que todos estamos esperando es qué va a decidir la comisión de ISAPRE. A mí no me queda ni siquiera claro cuál es el alcance de esa comisión, pero es una comisión gubernamental compuesta por especialistas, los cuales tienen que sacar algunas propuestas con respecto a los problemas, los enormes problemas que presenta el sistema actual de ISAPRES. Es decir, eso es efectivamente algo que tiene plazos, que está funcionando, que podemos hablar de esa comisión y qué se puede lograr o no, o qué se va a lograr o no, y allí están representados mucha gente, pero dejemos claro, no están representados los usuarios, igual que en la comisión de AFP, no están representados los trabajadores, que son los que ponen la plata. Es decir, los interesados quedan un poquito afuera y se le da lugar a especialistas que muchas veces se arrogan el derecho de representar a la gente, y eso no es fácilmente entendible. Sí. Déjame regresar un poquito atrás, Rafael.
volvemos sobre el tema de la ISAPRE, pero a propósito de la pregunta de nuestra amiga Pamela García en relación a que todo parece ser un negocio en Chile, incluido la salud, le quiero preguntar a Camilo, en su especialidad de salud mental. Bueno, hay una exigencia cada vez más brutal en el mundo del trabajo respecto del aumento de la productividad y de someter a muchos trabajadores y trabajadoras a horarios de trabajo francamente inhumanos y mucha gente trabajando en condiciones también infrahumanas. En fin, hay un tema tremendo en el mundo laboral, un alto nivel de estrés que viven muchos hombres y mujeres en distintos lugares de trabajo, en distintos lugares del país. Camilo, desde tu especialidad, ¿cómo está la salud mental en Chile y qué está pasando realmente con los trabajadores y con este alto índice de estrés que se da en muchos de ellos? Bueno, yo creo que claramente el modelo de desarrollo que hemos tenido en los últimos 30, 40 años impacta en la salud de la población, en la situación cotidiana que uno tiene que vivir. Finalmente repercute, como bien tú dices, en el aumento del nivel de estrés, de la ansiedad, y también si esto se mantiene en el tiempo, de cuadros depresivos, en fin, aumento del consumo de drogas también. Son cosas que nosotros vemos habitualmente en la atención primaria y que lo que está de fondo es esta sobreexigencia de creernos un país como muy industrializado, un país primermundista, que más que la felicidad busca el consumo y ese consumo a través de la deuda, y por lo tanto lo que tienen que vivir las familias, sobre todo las que atendemos en el sistema público, todos los días, además de este maltrato laboral, es una situación de mucha preocupación por las deudas, y eso sumado finalmente repercute en que no tengamos un país que está buscando la integración y, como yo decía antes, la felicidad, sino que cada vez las personas estén más aisladas, salvándose solas. Y a mí no me sorprende lo que pasó el otro día con la celebración, por ejemplo, del partido de la victoria de Chile. O sea, llama mucho la atención de que uno esté celebrando y finalmente hay destrucción detrás, y una destrucción importante. En el terremoto fue algo similar también. En fin, yo creo que es un tema que hay que preocuparse, y lo que está de fondo es la gran desigualdad que está imperando en nuestro país, y que, claro, uno puede mantenerla controlada con una cantidad probablemente de carabineros suficientes durante jornadas normales, pero lo que está de fondo es un malestar generalizado, creo yo, y que en situaciones que no son habituales, como la celebración, aflora este resentimiento finalmente de que el pueblo sabe que con el trabajo de todos los días, finalmente hay unos muy pocos que están ganando mucho, y la mayoría que gana poco y vive mal. Entonces esto claramente repercute en la calidad de salud el nivel de salud que uno puede tener, y está finalmente derivando en problemas de la salud mental significativos. Sí, es un tema recurrente en muchas discusiones de Fundación Progresa, la misma Fundación Chile 21. Se han dado muchos seminarios y muchos talleres sobre este tema, porque la verdad que es altamente preocupante, porque una sociedad moderna está bien, yo creo que nadie se opone a aquello, pero una sociedad moderna a este costo, obviamente que hace reflexionar. El tema de las ISAPRES. A ver, antes de ir a las ISAPRES, me indican de que tenemos un nuevo break, un nuevo alto. Tenemos un tema musical, esta vez programado por nuestro DJ Rafael Urriola, El costo de la vida, Juan Luis Guerra.
habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. No me sigue. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Ay, el costo de la vida. Ya ven, para arriba tú. Y el peso que baja. Ya ven, pobre ni se ve. Y la medicina. Ya ven, camina al revés. Aquí no se cura. Ya ven, de un callo en el pie. Ay, Kiki. Ya ven, aquí. Y ahora el desempleo. Ya ven, mismo Dios también. A nadie le importa, no. Pues no hablamos inglés. Ni a la Mitsubishi. Ya ven, ni a la Chevrolet. Espectacular, este programa está cada vez más dinámico, ¿no? Y además que nuestros amigos tienen esta doble condición de ser expertos en sus respectivas materias y además combinan con una condición de DJ increíble. Tienen asegurado también un pituto los fines de semana para fiestas, así que llamen al teléfono que les dimos antes, si quieren. Pueden llamar también al 29771579, al 29771580, para escuchar los comentarios de nuestros especialistas y para cualquier otro tema de fin de semana de temas musicales. Ya, nos ponemos serios y las ISAPRES. Este es un tema también muy recurrente en el gran espectro de lo que es la discusión de la salud, lo mismo que el tema de pensiones y otros, pero Rafael ha hecho grandes estudios y permanentes estudios sobre el tema de ISAPRE. Hace unos pocos días atrás la directora de FONASA, Janet Vega, planteó que el 7% lo capte FONASA fundamentalmente, ¿no? Dejando con esto afuera a las ISAPRES, ¿no? Aunque dice ella no cambiarán los prestadores. Los privados, en este caso las ISAPRES, dicen que es expropiación y que habrá colapso financiero en clínicas e ISAPRES. Rafael, ¿tú crees que habrá un colapso financiero en clínicas y ISAPRES? No, bueno, eso es común, siempre se dice que hay colapso, reforma tributaria, va a haber colapso de la economía, reforma de la AFP, va a haber colapsos de los personas, de los jubilados, que nadie va a recibir más plata. En fin, yo creo que los intereses económicos llevan a los grupos a hacer declaraciones que son absolutamente exageradas y desprovistas de toda realidad. En particular, digámoslo claramente, decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se plantea esto? Es decir, porque la ISAPRE tienen en este momento 150.000 quejas en todos los niveles. Es decir, hoy día tenemos yo no diría un ejército, pero sí una buena división de abogados encargados de defender a la gente gratuitamente contra la ISAPRE, porque es absolutamente injusta la manera en que la ISAPRE están reaccionando ante las peticiones de las personas, que siempre encuentran que cuando van a hacerse reembolsar dicen sí, pero, y en el pero está el 90% de los costos a veces. Es decir, no es un pero marginal, no es una discusión marginal, es una discusión sumamente importante. Es decir, si la ISAPRE no están cubriendo efectivamente a sus afiliados, evidentemente que el Estado
evidentemente la sociedad, porque el Estado no es una cosa ajena a la sociedad, a la gente, tiene que tomar medidas. Y en ese sentido lo que dice la doctora Vega es algo bastante simple, es decir, la plata de la seguridad social debiera ser financiada, manejada, administrada por la seguridad social, y la seguridad social es un elemento en prácticamente todos los países del mundo, es público. Y lo que sí, y en ese sentido las ISAPRES podrían mantenerse como lo son ahora, seguros complementarios. Recordemos que del 7% que paga la gente, un 3% adicional lo paga la gente de manera voluntaria a la ISAPRES, porque si no, no cubren sus planes. Entonces, yo le he planteado a los directivos de la ISAPRES, le he dicho, mire, ¿por qué ustedes no se evitan el problema? Cubran con el 3% a la gente complementariamente. Y lo otro, que lo asume el Estado, y ustedes se evitan estar en este momento gastando una fortuna en abogados para defenderse de cosas que no son capaces de hacer. Claro. Porque ese es el punto. Hay un fracaso de la ISAPRES para cubrir a la mayor parte de la gente que está en la ISAPRES. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no es más grande el reclamo? Porque la gente que no está enferma es la que más está en la ISAPRES. Los que no necesitan, y entonces claro, ellos no reclaman porque no han tenido la posibilidad de enfrentarse a la necesidad de reclamar. Tengo otro tuit que me acaba de llegar acá. Dice Liliana Nadales. Liliana dice, en este país se nace sin ningún derecho adquirido. Todo hay que comprarlo. Somos muy ignorantes, además maleducados. Y hay que competir con el modelo que oprime y destruye al ser humano. Parece que está en lo que decía anteriormente Camilo, ¿cierto? Que estamos en un modelo que cada vez nos lleva a una situación bastante extrema, no solamente en términos de pobreza, sino también de pobreza en salud, ¿no? Que es algo que a veces no queda tan transparentado porque la gente se preocupa de los indicadores económicos, indicadores financieros, pero hay una situación en salud tremendamente complicada, que es la que usted... afortunadamente este programa nos permite y le permite a mucha gente escucharnos y escucharlos a ustedes, se va dando cuenta de una realidad muy, muy complicada. Que por eso yo decía antes que eso pasa en Chile, ¿verdad? Nosotros nos han hecho creer, por ejemplo, que las ISAPRES han sido como la solución para la atención de salud de un grupo de población que tiene más recursos. Sin embargo, los países de la OCDE, donde nosotros pertenecemos hace ya 4 años, tienen otro sistema y encontrarían aberrante un sistema de salud como el chileno, discriminador al máximo, y además que finalmente no protege a los que más lo necesitan. La Constitución del 80 de Chile miente en el sentido de que establece que hay libertad para elegir qué seguro uno quiere. Pero ¿quién puede elegir? Solamente las personas que tienen más recursos eligen estar en ISAPRE, la mayoría, y la gente que está en FONASA no elige estar en FONASA, es lo que le acepta. Primera mentira, en Chile no se eligen, incluso las personas de ISAPRE no pueden elegir cambiarse. Por lo menos el 30%. No pueden elegir cambiarse de una ISAPRE a otra. ¿Por qué? Porque están cautivos, porque tienen alguna enfermedad, porque tienen una edad determinada. O sea, porque no la aceptan la otra ISAPRES. O sea, si se salen, pierden la posibilidad de ser cubiertos por otra ISAPRE. En la práctica estoy diciendo eso. Por lo tanto, podrían cambiarse, pero en realidad el palo que le llega es tan alto que finalmente no les conviene cambiarse. Claro, es una barrera. Es como a los 65 años que las ISAPRES a uno, como que, claro, no le dicen que se vaya, pero finalmente terminan echando a la población adulta mayor. En ese sentido, las ISAPRES no cumplen lo mínimo que requiere un sistema de seguridad social. Ellas están inscritas dentro de un sistema de seguridad social que debiera ser solidario como principio y no es solidario. Y por otro lado, el sistema de seguridad social, las personas aportan según sus posibilidades o capacidades y utilizan de acuerdo a sus necesidades. Y eso, claramente, las ISAPRES están al debe. A mí, en realidad, yo encuentro un poco vergonzoso las propuestas que están haciendo las ISAPRES actualmente. Después de haber perjudicado generaciones, ahora ofrecen migajas para que en realidad este malestar social disminuya.
Creo que deberían hacer claramente un mea culpa, Sí. como decía Rafael recién. O sea, ellos no son seguros de salud con nombre y apellido como es en Europa. Ellos simplemente son seguros complementarios y deberían rápidamente trasladarse para allá y no seguir perjudicando a 2 millones de chilenos y chilenas. Sí, sí, totalmente. Como señala o como ha citado en más de alguna oportunidad a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, bueno, no hay bienestar, no hay libertad de bienestar en Chile. Yo creo que eso es coincidente con lo que tanto Camilo y mismo Rafael han estado señalando acá. Volviendo al tema de lo que había señalado hace algunos días atrás la doctora Janet Vega, Rafael, ella dice que la propuesta de FONASA apunta fundamentalmente a que las personas que cotizan en ISAPRE sigan atendiéndose en las clínicas, pues su cotización lo permite, ¿no? Incluyendo no solo el 7%, sino el adicional, que en promedio cotizan desde 3,5 del sueldo más el copago al atenderse. Perdón, nos quedan ya 2 minutos. Bueno, se ha pasado el tiempo, nos quedan 2 minutos. Les quiero dejar estos 2 minutos, los repartimos democráticamente, como es siempre en este programa y en el mundo progresista. Quiero dejar 1 minuto para Camilo y finalmente para Rafael, para que por favor expresen de acuerdo a sus puntos de vista lo que quieran en relación al tema de salud, o alguna recomendación, sugerencia, en fin, por favor. Bueno, bien desde el sesgo propio, yo trabajo en la atención primaria a nivel mundial ha demostrado, la atención primaria de salud ha demostrado que los países dan más equidad, además tienen mejores resultados y menores costos para los gobiernos, para los estados. Por lo tanto, yo creo que el mensaje fundamental es, como yo decía antes, nuestro sistema de salud en Chile requiere cirugía mayor y dentro de eso, fortalecer la atención primaria tiene que ser una prioridad, pero fortalecerla de verdad, que ojalá el 100% de la población pueda acceder a atenderse con algún médico y finalmente el nivel de salud de la población de nuestro país mejore. Perfecto, muchísimas gracias Camilo. Rafael. Sí, muy simplemente creo que hay una gran línea que hay que fortalecer el sector público para poder enfrentar los problemas reales de la sociedad chilena. Sabemos que el 80% se atiende en el sector público y se atiende en el sector de menor calidad. Por lo tanto, es obvio que si queremos atender a la mayoría de la población hay que fortalecer el sector público. Fortalecer el sector público. Con estas palabras finalmente cerramos. Buenas noches a todas y a todos desde Fundación Progresa, desde Radio Universidad de Chile, desde el programa Cambio de Switch. Que tengan una linda noche y será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo conducido todos los martes de 20 a 21 horas por Marco Enrique Sominami